Continuamos con más Al Dorso en cuarentena, segundo programa. En el primero tuvimos a nuestro querido Alejandro Olmos Gaona y un programa sobre deuda externa. No puede estar faltando en nuestro segundo programa al otro especialista, a nuestro querido Héctor Luis Juliano. Héctor, ¿andás por allí? Sí, ¿cómo te va, Facundo? Gracias por llamar y estrenando la parte visual del programa Al Dorso. Espero no decepcionar a los oyentes. Estamos haciendo pomada la magia de la radio, así que no te preocupes, ya la venimos destruyendo en el primer programa. Héctor, ¿cómo te trata la cuarentena? No, a mí en principio bien, porque más allá de que me frustra el hecho de no tener reuniones afuera, no hacer diligencias, no verme con gente, pero yo me he concentrado más de la cuenta en todo lo que es el análisis, la problemática de la deuda, y me llaman de distintos reportajes por video, por radio, etcétera, y yo largué algunos trabajos, entre ellos uno que si puedo lo termino entre hoy y mañana, sobre el mito de la sostenibilidad de la deuda pública, que me parece muy importante desde el punto de vista técnico, porque lo que trato de demostrar allí es algo importantísimo. ¿Qué es la sostenibilidad de la deuda? Es una entelequia, ¿verdad? La sostenibilidad de la deuda, cuando es en los términos del gobierno, en esto te estoy adelantando un poco la primicia de lo que estoy escribiendo, ¿no? Pero no importa, ¿no? Pero la idea, el resto está en el trabajo. Pero en la palabra del presidente Fernández y del ministro de Economía, Martín Guzmán, sostenibilidad de la deuda es conceptualmente pagar la deuda. Dicen y repiten, no nos vamos a comprometer a pagar cosas que no podamos. Perfecto, para eso elevaron una propuesta a los acreedores, ¿verdad? La propuesta a los acreedores era comparativamente favorable. Recordemos los 3 puntos. Primero, no les pedimos quita, prácticamente le pedimos nada más que un 5.4% de descuento, o sea, 5%, o sea, y lo estamos hablando no con tenedores originales, sino con fondos buitre pesado, que compraron esa deuda con la crisis Macri en el 2018 a 30% de su valor. Así que la compraron a 30 y nosotros como una gracia se lo estamos reconociendo a 95, a 3 veces su valor, ¿no? Esta es la concesión del gobierno. Segundo punto, le pedimos a los acreedores que no pagar nada hasta noviembre del 2023. Esto es burlesco, el gobierno termina en diciembre del 2023. Eso quiere decir que el compromiso de pago que vamos a asumir lo va a pagar el gobierno que viene. Es burlesco, es poco serio para presentar y ya se lo han dicho que no. Bueno, ahora vamos a... Esto es lo que la Argentina presentó, después vamos a ver lo que le habrían contestado. Y el tercer punto es la tasa de interés. Las 3 variables de toda renegociación de deuda son monto, plazo y tasa de interés. Monto, se pidió una quita de 5, plazo, no pagar nada hasta que pague el que viene, y tasa de interés, una tasa de interés promedio del 2,33%. Es muy baja. Yo diría que para la Argentina es demasiado baja porque el promedio formal es 7% y el rendimiento real anda en 9, 10 y pico %, que es el rendimiento más alto en dólares del mundo, ¿no? Pero que el gobierno se largue a proponer de golpe 2,33, empezando con una tasa creciente del 0,5% en el 2023, parece que está para el rebote, ¿me explico? Efectivamente, si la rechazaron de plano, porque acá hay que entender bien con toda crudeza cuál es la posición de fuerza de los acreedores. Primero, no estamos hablando con N de pecho, estamos hablando con los fondos buitres más poderosos del mundo. BlackRock, Fidelity, PIMCO, etc. O sea, el caso más importante es BlackRock, que es el que lidera el principal grupo de los 3 que están negociando, entre comillas, ¿no? BlackRock mueve 7 billones de dólares en activos financieros en el mundo. Estos tipos paralelamente están ligados al gobierno Trump, están bancando la reelección de Trump en Estados Unidos. O sea, para ellos, todo lo que pasa en Argentina te puede dar cuenta de la disparidad de fuerzas de negociación. Pero, sin irnos lejos, esto es lo que la Argentina propuso.
¿Qué le contestaron? Un rechazo de plano. Y un rechazo en una posición de fuerza, diciéndole a la Argentina, no, esta oferta no nos gusta, presente otra. ¿No? ¿Viste cuando alguien está del otro lado del mostrador y está en ganador? Uso estos términos coloquiales porque realmente es bastante lamentable que el gobierno trate de vender la imagen de fuerza cuando está haciendo todo lo contrario. A ver, hasta el día anterior, al 22 de mayo, que era cuando venció este plazo de intereses, recordemos que el ministro de Economía, Guzmán, estaba diciendo, repitiendo en cuanto reportaje había, que lo que ofreció la Argentina era el máximo que podía pagar, que esa oferta era inflexible, que no podían moverse de esos términos porque era lo máximo que la Argentina podía hacer. Le dijeron que no. Al día siguiente el presidente y el ministro de Economía decían, bueno, en realidad la oferta es flexible, podemos seguir negociando, podemos ir... Bueno, entonces, la seriedad del gobierno y de las negociaciones que he encarado es muy discutible. Pero no me entretengo con esto, vamos a los hechos concretos. ¿Qué ocurre? Las informaciones son herméticamente Héctor, cerradas. ¿No hay? Héctor, para hacer un resumen, digamos, se va a canjear 68.000 millones de dólares. A la SEC se presentó la Argentina ya con la supuesta emisión de 50.000 millones de dólares, 21 bonos con distintas series y plantean una quita en cuanto al monto del 5% de capital, digamos casi nada. Patear el pago, es comenzar a pagar a partir del 2023 y luego más de 10 años de pago, y además una quita de la tasa de interés promedio 2,35 que arranca con 0,5 y termina en 4,85% de los títulos. Uno dice, inaceptable para los bonistas. Sin embargo, vimos en esta semana, más allá del rechazo, más allá de este default selectivo en el que está la Argentina, vimos que BlackRock está diciendo que, bueno, si mejoran un poquito algún que otro término, puede ser que aceptemos. ¿Cuál es el negocio cuando uno ve un canje, en principio, no tan bueno para acreedores? Bueno, de hecho no lo sé, no lo sabemos, porque las conversaciones son secretas. Además, fíjate un detalle sintomático. Los acreedores le exigieron a la Argentina lo que se llama un acuerdo de confidencialidad. No está claro qué significa acuerdo de confidencialidad. Aparentemente BlackRock se ofendió porque el ministro Guzmán dijo que BlackRock había sido el único que presentó una contraoferta, pero que sus términos eran inaceptables. Sí, qué inaceptable. Le mandaron a decir que firme un acuerdo de confidencialidad por la cual nada puede trascender. Lo que yo me temo es que cuál es el alcance de ese acuerdo de confidencialidad, porque me parece que eso puede esconder otras cláusulas que son cláusulas que se firmen con el acuerdo y que no sean dadas a publicidad. Pero de eso esperemos los hechos. Supuestamente ahora el gobierno pateó para adelante hasta el 2 de junio. Tendría que haber pagado el 22 y estiró unos días de común acuerdo. Acá hay que hacer una aclaración importantísima. Yo objeto, creo, no sé si lo hemos llegado a hablar, en diciembre cuando asume el gobierno Fernández, debiera haber suspendido los pagos de la deuda para entrar en negociaciones, como se hace en cualquier esquema de convocatoria de acreedores, sea privada o pública. Esto no es una cuestión de la entidad jurídica, es la consecuencia lógica. Cuando un deudor no puede pagar, ¿qué hace? Reúne a los acreedores, les hace oferta, empieza a negociar. Pero en el momento que empieza a negociar, suspende los pagos de capital y con ello interrumpe el devengamiento de los intereses. Si no, la cuenta de los intereses le sigue cayendo a la Argentina. Entonces acá hay un detalle para mí no menor, que lo estoy enfatizando siempre, que es, desde diciembre que asumió Fernández hasta la fecha, la Argentina habría pagado a los acreedores por lo menos 5.000 millones de dólares. Es decir, el mismo gobierno que dice que no puede pagar, que no tiene plata, que no tiene divisas, que pide pagar a partir de 2023, ya habría desembolsado unos 5.000 millones, de los cuales 3.000 a acreedores externos. Eso lo bajó Javier Llorens de la base de datos del Ministerio de Economía. Y yo hago una proyección de eso, en la cual calculo que sumando la deuda pública interna pasa los 5.000. Así que
¿Qué ocurre? Si vos sos acreedor, estás negociando con un deudor que está en realidad en cesación de pagos, lo está diciendo. Cesación de pagos virtual es una expresión. ¿Qué es virtual? Potencial, no. O paga o no paga. ¿No? Recién ahora, tardíamente, se presentó esto de que vencieron los 500 millones de dólares de 3 bonos globales. La Argentina no los pagó en fecha, 22 de abril, tiene un plazo de gracia de 30 días, venció el 22 de mayo, pero enseguida se atajaron diciendo no, esto es una dilación, una prórroga por unos días hasta el 2 de junio, porque en este ínterin pensamos llegar a un acuerdo. Bueno, hay que atajarse de ese acuerdo, porque los tiempos son muy apretados, la posición negociadora argentina es muy débil, la Argentina ya ha hecho concesiones. Cuando vos partís de la base de que haces concesiones iniciales, lo que le exigen a la Argentina y lo que es la condición de diferimiento, ¿cuál es? Mejoren la oferta. Mejoren la oferta quiere decir que vamos a perder más de lo que estamos perdiendo. Uh-huh. Y el colofón que yo hago de esto es el siguiente. Se habla de sostenibilidad de la deuda. Y yo estoy insistiendo, ¿qué se entiende por sostenibilidad de la deuda? Sostenibilidad de la deuda en términos concretos es cuánto va a ser el superávit fiscal que va a tener que generar la Argentina para poder empezar a pagar los servicios de la nueva deuda, del nuevo megacanje que se haga. Con lo que tiene que la Argentina presentarle a los acreedores cuál va a ser el superávit. Deuda al dorso.